En la hora de la verdad, el invitado del día. Presenta Colsubsidio, con todo lo que te mereces. Ayer en nuestra nota editorial hablábamos del tema de la constituyente de Petro, que dice que lo que importa no es la forma sino el fondo, y le explicábamos a ustedes que la forma es fundamental y recordábamos a Hans Kelsen y su pirámide jurídica. La forma es lo que hace la Constitución difícilmente reformable, porque es el patrimonio colectivo, porque es el fundamento del Estado de Derecho. La forma. ¿Qué quiere Petro? ¿Para dónde va? Se lo preguntamos a quien probablemente mejor lo conozca en Colombia. Doctor Carlos Alonso Lucio, muy buenos días. Doctor Fernando, muy buenos días. Me alegra de nuevo conversar con usted y con su audiencia. Bueno, doctor Carlos Alonso Lucio, cuéntenos de la constituyente de Petro. Usted sabe para dónde va, desde luego. Cuéntenos, ¿qué ve usted? A ver, yo creo que sin lugar a dudas, el discurso que pronunció Gustavo Petro el pasado 15 de marzo en Cali, en esa concentración de movilización miliciana, cuando movilizó las milicias desde el Cauca para poder hacer una concentración, además muy básica, en lo que antes se llamaba una capital o bastión electoral petrista, que era Cali, y que ahora, para poder pronunciar su discurso más estratégico del gobierno, tuvo que movilizar milicias pagadas porque no hubo realmente una ciudadanía con quien hacer él espontáneamente su manifestación. Allí descubrió realmente sus cartas estratégicas a nombre de la famosa constituyente. Él en ese momento habló de Asamblea Nacional Constituyente y algunas personas creyeron que se refería a la institución de la Asamblea Nacional Constituyente, que está en la Constitución como uno de los mecanismos de reforma constitucional. Y se generó allí una confusión en el lenguaje, porque cuando Gustavo Petro habla de constituyente, no se refiere a la constituyente de la Constitución, sino al planteamiento de uno de los teóricos marxistas más de la corriente del marxismo más radical, que es a Antonio Negri, que fue uno de los activistas principales de las Brigadas Rojas italianas y de toda esa escuela que viene del tema de Gramsci en italiano también, que cuando se refieren a constituyentes se refieren a un proceso exactamente para acabar con las democracias. Hay un libro que me parece que es el que aclara el planteamiento, que se llama precisamente El Poder Constituyente, de Antonio Negri, en el que se plantea una cosa básica, y es que para ellos el proceso constituyente es exactamente para acabar con el proceso institucional que se concibe para las democracias. Y eso tiene que ver exactamente, doctor Fernando, con lo que usted planteaba ahorita, recordando la entrevista de este fin de semana de Gustavo Petro, donde él dice que las formas no importan y que lo importante es ir directamente si se quiere, a los contenidos. Pues resulta que es que las instituciones son formas de organización y de canalización y de desarrollo de la democracia. Las instituciones son construcción de la arquitectura y también de la formalidad democrática, consustancial para quien entiende la democracia, pero absolutamente incómodas dentro de ese discurso de constituyente permanente, que no pasa de ser una constituyente miliciana, que es la de las democracias tribales que nunca tuvieron democracias
y que las llaman democracias directas. Eso es un elemento fundamental, es decir, entender el significado de constituyente en el planteamiento de Gustavo Petro es exactamente entender desde ese punto de vista de esa teoría de Antonio Negri el proyecto de destrucción de la institucionalidad democrática. De hecho, cuando uno recuerda algunas intervenciones de Gustavo Petro, muy recién llegado él a la presidencia, pronunció un discurso en una concentración indígena en el Cauca, en el que dijo que él estaba asombrado una vez llegó a la presidencia porque él nunca creyó que la oligarquía en sus términos hubiera construido un enjambre de obstáculos para el cambio que hacían muy difícil que un gobernante del cambio como él lo pudiera hacer dentro de esos obstáculos, y cuando hablaba de obstáculos se refería exactamente al Estado de Derecho. Para Gustavo Petro, Estado de Derecho, formas, procedimientos, normas, límites, es equivalente a enjambre de obstáculos y barreras para que el gobernante, que él llama del cambio, que no pasa de ser otra cosa que el despotismo y la tiranía, hagan lo que le parezca. Luego es muy importante entender que enfrentar aquello que Gustavo Petro llama constituyente es equivalente directamente a defender la democracia y defender la Constitución y defender el Estado de Derecho. Eso es clarísimo y además es desde el punto de vista teórico. Yo recomiendo que leamos el libro de Antonio Negri que se llama Poder Constituyente, porque allí está el planteamiento, es todo un texto, y si no se consigue, porque no es fácil de conseguirlo, está también un libro que sí está en las librerías, que se llama Éxodo, del señor Víctor Manuel Moncayo, cuyo prólogo lo prologó Antonio Negri, y ahí también está, digamos, una síntesis de ese planteamiento que corresponde, repito, a la corriente más radical del marxismo en el mundo. Bueno, de manera que queda claro y sepamos para dónde va eso. Eso va simplemente a la destrucción de la Constitución que tenemos ahora, a no hacer caso de las mayorías nacionales representadas en el Congreso o no representadas en el Congreso, pero las grandes mayorías nacionales, y convertir esto en lo que lo quieren convertir, en otra Venezuela. Todos estos países, Venezuela y Nicaragua y Cuba, han sido víctimas de eso que usted está contando, porque todos han hablado de la Constitución. Había que ver cómo se derretía Chávez hablando de la Constitución, pero la Constitución de él. Y miren ustedes a dónde llegaron. Y a dónde llegó Cuba con los Castro. Los discursos de Fidel Castro, esos eran la Constitución, ¿no? En últimas, eso es así, doctor Lucio. Es que yo quiero, precisamente ahora estaba pensando sobre dos noticias que aparecieron, que leí ayer y que tienen que ver con Venezuela y que sin lugar a dudas exponen de cuerpo entero una doble moral impresionante de estos planteamientos, porque no solamente corresponde a lo que podríamos denominar una ideología equivocada, sino a una doble moral en la experiencia y en la realidad muy grande. Mire usted que ayer leímos que hubo un comunicado de Gustavo Petro y del presidente del Brasil, Lula,
en el que Gustavo Petro y en el que dicen que están proponiéndole, y no, la verdad es que no lo entendí muy bien, están proponiéndole al gobierno venezolano algo así como un plebiscito para para garantizar que se conserve la vida de quien pierda las elecciones. Me parece que ya existen suficientes demostraciones de lo que han sido los atropellos y la barbarie antidemocrática de esa gran mentira del proceso electoral que ha montado Nicolás Maduro y que le ha significado inclusive el retorno de las sanciones por parte de Estados Unidos a su país. Pero lo que yo me pregunto es, ¿qué hay en la cabeza es decir, qué supone uno cuando alguien dice, mire, que ese régimen haga un plebiscito para garantizar la vida de quien pierda las elecciones? Eso lo que está suponiendo es que ese régimen es un régimen bárbaro, antidemocrático, criminal por excelencia. Imagínense si a estas alturas del desarrollo del mundo podría haber algún país al que se le tenga que consultar al pueblo el respeto a la vida de quien pierde unas elecciones. Si eso es así, es un reconocimiento tácito de la antidemocracia y la criminalidad de ese régimen. ¿Por qué entonces lo defienden? ¿Por qué entonces es el régimen nuevo mejor amigo de Gustavo Petro? ¿Por qué es el régimen en el cual se empeña en tener relaciones comerciales y en encubrir la criminalidad y la antidemocracia de su propio gobierno? Es decir, la verdad es que esto se sale de fronteras y de parámetros de cualquier declaración que yo haya visto alguna vez frente a un país en un proceso electoral. Imagínense proponerle a un gobierno que adelante un plebiscito dizque para que se respete la vida de quien pierda un proceso electoral. Eso yo no lo había visto. Pero hubo otra noticia. ¿Sí, señor? No, que qué horror le estoy diciendo, perdóname la interrupción. No, es decir, es un horror, pero además es increíble que haya habido una declaración de eso. Es decir, no entendí cómo plantearon eso. Pero además ayer también tarde vi otra noticia, y es la del pacto histórico, que creo que fue a plantear como una denuncia tal vez ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre la persecución supuesta, según ellos, o sobre la persecución, según ellos, de eventuales candidatos a la presidencia de la República del Pacto Histórico, y se refieren a una supuesta persecución por parte de la Procuraduría y de algunas instituciones al señor Daniel Quintero, exalcalde de Medellín, y tal vez al doctor Caicedo, exgobernador de Magdalena, en fin, algunos, creo que son 3 funcionarios. Porque dice que hay persecución contra ellos, porque dice que hay persecución contra ellos por parte de las instituciones cuando han sido evidentes casos de corrupción en sus administraciones, que por lo menos ameritan una investigación de manera institucional en un Estado de Derecho. Y se pregunta uno, ¿cómo así que salen a acudir supuestamente a instancias internacionales, siendo ellos partido de gobierno, por una supuesta persecución institucional en el país sobre sus candidatos, y no han abierto su boca sobre la persecución y la criminalidad a María Corina Machado en Venezuela, a donde sin ningún tipo de proceso la inhabilitaron y le impidieron y la cercaron para que legítimamente se inscribiera
las elecciones en Venezuela, o que le han detenido y desaparecido sus dirigentes, o que han asesinado gente y han masacrado y han torturado gente por hacer oposición en Venezuela. Creo que hay cosas creo que los colombianos y las personas en general tenemos que tener muy clara la diferencia que existe entre un error y una doble moral. El error siempre es posible, pero hay cosas que son evidentes que constituyen una doble moral. Uno no puede irse siendo partido de gobierno a unas instancias internacionales a pedir ayuda porque dice que le están persiguiendo a unos posibles candidatos y no abrir la boca frente a los atropellos y frente a los crímenes que se están cometiendo contra María Corina Machado y contra la oposición venezolana. Bueno, doctor Carlos Alonso Lucio, mayor claridad es imposible. Lo de María Corina Machado es peor que un crimen, es una equivocación, lo diría recordando a José Fouché cuando hablaba del crimen del duque de Enghien. Es peor que un crimen, es una equivocación. Qué horror lo que se hizo con María Corina Machado y con el pueblo venezolano que ella representaba. Todas las aspiraciones de ese pueblo a un sistema democrático quedaron perdidas en el momento en que se supo la inhabilidad de María Corina Machado declarada por un régimen atroz. ¿Por qué la inhabilitaron? Porque iba a ganar las elecciones. No había duda ninguna, porque el pueblo de Venezuela está con ella. Pero para eso están los golpes de Estado, están las constituciones amañadas y está una constituyente como esta que quiere y propone Gustavo Petro. La constituyente a su manera, donde la forma no importa, sino que lo que importa es el contenido. ¿Cuál es el contenido? Que se haga lo que a él le parezca. Ya lo sabemos. Bueno, motivo suficiente para que marchemos el 21 próximo, ¿no? El 21 hay que salir a la calle, doctor Carlos Alonso Lucio. Total, he estado visitando algunas ciudades, recorriendo algunas regiones y he sentido una solidaridad frente a esa marcha ciudadana. Yo creo que va a ser una marcha inmensa, inmensa, de distintos sectores en distintas regiones y que va a marcar, es decir, yo creo que va a marcar el trofeo de las ciudadanías frente a lo que podríamos denominar la competencia por la calle. Si uno recuerda, desde el primer día Gustavo Petro prácticamente le planteó a la democracia y a la ciudadanía un duelo por quién conquistaba la calle. Y él, pese al gobierno, a los miles y decenas de miles de millones de pesos que se ha gastado en sus milicias y sus primeras líneas y su pacto histórico, perdió la calle. Yo creo que hay las tres últimas movilizaciones a las que convocó el gobierno, que fueron la movilización para acercar a la Corte Suprema de Justicia cuando estaba estudiando la terna para la Fiscalía, que terminó en una azonada de 300 personas en la Plaza de Bolívar contra la Corte Suprema de Justicia. La segunda, que fue la que recordé ahorita, de la movilización miliciana el 15 de marzo en Cali, que le tocó transportar a las chivas, en Chivas, a las milicias del Cauca, a una esquina en Cali. Y la última, que fue el 9 de abril pasado, hace unos pocos días, donde hicieron un montaje impresionante en la Plaza de Bolívar, con unas tarimas que costaban millones, decenas de millones de pesos, y repartiendo comida, y ahí no hubo 1000 personas, en fin, eran una cosa absolutamente escuálida. Y yo creo que el país y la comunidad internacional podremos evaluar el contraste con lo que va a ser esa movilización realmente inmensa en todo el país
el próximo domingo 21 de abril. Doctor Carlos Alonso Lucio, muchísimas gracias por estar con nosotros en la hora de la verdad y por recordarnos ese compromiso que tenemos el próximo 21 de abril. Muchísimas gracias, doctor. Doctor Fernando, un gran saludo y muchas gracias.